En primer lugar, el dominio de esta función cosecante, por lo tanto, lo vamos a pasar a su correspondiente definición con el seno, y al ser un cociente, el único problema que podemos tener con esta función es que el seno de x sea 0, que es lo que ponemos aquí. Por tanto, hallamos los valores en los que el seno es 0, que es el arcoseno de 0, que deberíamos saber que son muchos valores. A nosotros nos han dicho simplemente que lo busquemos de 0 a 2pi. Por tanto, en de 0 a 2pi cerrado no nos sirve ni el 0, ni el pi, ni el 2pi, quedándonos esta respuesta. Segunda cosa que nos preguntan son los máximos y mínimos, también aquí. Por tanto, derivamos, se puede derivar 1 partido por f, como menos f' partido por f cuadrado, igualamos a 0, y nos queda una ecuación similar a la anterior. En este caso hay que localizar los valores en los que el coseno sea 0. De 0 a 2pi, el coseno solo es 0 en pi medios, que equivale a 90 grados, y en 3 pi medios, que equivale a 270. Lo situamos en una recta desde 0 hasta 2pi, teniendo en cuenta que en 0, en pi y en 2pi no existe, y estudiamos el signo de la derivada. Vemos que la derivada, el denominador es positivo, por tanto el signo depende únicamente del signo del coseno. Como el coseno es positivo del primero en el primer cuadrante y en el cuarto, termina quedando esto negativo y esto positivo. Recordemos que cuando la derivada es negativa decrece, cuando la derivada es positiva crece. Por tanto, aquí hay un mínimo y aquí hay un máximo. Y con los datos anteriores nos piden calcular el mayor y menor valor que toma esta función en este intervalo. He cogido la tabla anterior y he marcado pi cuartos y 2pi tercios. Es evidente que el mínimo relativo también será absoluto, porque hasta él se dedica a decrecer la función y luego a crecer. Nuestra única duda es cuál será el máximo absoluto, si será en pi cuartos o en 2pi tercios. Evaluamos la función en esos valores y comprobamos que en pi cuartos sale más que en 2pi tercios. Por tanto, el máximo valor se alcanza en pi cuartos. Lo que ya termino poniendo es cuál es ese mínimo valor, en este caso es 1, y cuál es ese máximo valor, en este caso raíz de 2. Calcular los valores de a y b para que la función sea continua y derivable en x igual a 1. Bueno, aquí ya nos especifican x igual a 1, por lo tanto lo que se tiene que cumplir es esto. F de 1 es 0, porque nos dicen que aquí vamos a sustituirlo, y el límite cuando x tiende a 1 de f de x, al ser una función definida a trozos y el punto de unión en el 1, nos obliga a hacer los límites laterales, saliendo por la izquierda a más b y por la derecha 0. Para que exista el límite a más b tiene que ser igual a 0, y si eso sucede, coincidirá con f de 1. En cuanto a la derivabilidad, ya debemos saber que lo que debe cumplirse es que exista este límite. Al igual que antes, debido a que la función es una función definida a trozos, en el 1 va a cambiar la expresión de la función y se nos obliga a hacer las derivadas laterales. La derivada por la izquierda nos lleva a esta situación, que en principio no nos permitiría hacer la regla del L'Hopital. Pero como en el apartado anterior hemos obtenido que a más b es 0, esto es 0 partido por 0, y aplicando la regla del L'Hopital sale fácilmente 2a. Por la derecha, por contra, la cosa es sencilla, tiende a 0 partido por 0 y sale 1. Por tanto, 2a tiene que ser 1, como pongo aquí, a tiene que ser 1 medio, y b, que en este caso por esto tiene que ser igual a menos a, es menos 1 medio. En cuanto a la recta tangente, si pasa por x igual a 1, ya hemos visto que f de 1 era 0, por tanto la recta tangente pasará por el 1, 0. También hemos comprobado en el apartado anterior que si a era igual a 1 medio, la función era derivable y las derivadas laterales, en ese caso, valían las dos 1, y por eso la derivada en el 1 vale 1. No porque haya que derivar logaritmo neperiano de x y sustituirlo, eso es incorrecto, no. Es porque las derivadas laterales coincidían y sale 1. Sin más que hacer la ecuación de la recta, que en este caso en forma punto pendiente, aparece la recta tangente. Para averiguar los puntos de inflexión, debemos recordar que lo que hay que hacer es derivar dos veces. Entonces derivamos dos veces, simplificando la situación, y una vez derivado dos veces igualamos a 0. Por tanto, aparece este valor como posible punto de inflexión. Si estudiamos el signo de la derivada segunda dentro del dominio que he calculado previamente, en este caso el dominio nos exigía que la función fuera positiva para que existiera el logaritmo
y distinta de 0 también para que existiera el cociente, repito, si estudiamos el signo de la derivada segunda en su dominio, veremos que antes de llegar al elevado a 3 medios sale negativa, por tanto cóncava, y posteriormente aquí sale positiva, por tanto convexa. Conclusión, tenemos un punto de inflexión cóncavo-convexo en elevado a 3 medios y estos son los intervalos de concavidad y convexidad. Aquí se nos pregunta si es posible asignarle a esta función que tenemos aquí en el 0 un valor de manera que la función sea continua. Para que eso ocurra, el valor que deberíamos asignarle es el resultado del límite. Si nos podemos hacer el límite aquí, enseguida nos damos cuenta que en el exponente sale 1 partido por 0. Cada vez que tengamos k partido por 0, recordemos que hay que hacer los límites laterales. Haciéndolo por la izquierda, cuidadito con esto, porque esto va a tender a menos infinito y elevado a menos infinito sale 0. Por tanto, en este límite por la izquierda no sale ninguna indeterminación, sino que sale directamente el resultado 1. Por contra, en el de la derecha, sí que al evaluar aparece esta indeterminación que resolvemos por la regla del L'Hopital y el resultado es menos 1. Podemos comprobar que los límites laterales no coinciden, por tanto no hay límite, y si no hay límite es imposible asignarle un valor a la función en el 0 de manera que sea continua. Aquí nos preguntan si va a haber asíntota vertical en x igual a 0, y la respuesta es evidente a la vista de lo que ha pasado en el ejercicio anterior. Como el límite por la izquierda salía 1 y por la derecha salía menos 1, no es que solo no exista límite, sino es que además no puede haber asíntota vertical porque para que haya debería haber salido cantidades infinitas y evidentemente no lo ha hecho. Un límite que evaluando nos sale que la base tiende a 1 y el exponente pues tiende a más o menos infinito dependiendo de si nos acercáramos por la derecha o por la izquierda. En ambos casos hay que hacer lo mismo, he elevado el límite del exponente por la base menos 1. Hacemos esto, ahora la cotangente, que no suele servir para nada, la pasamos a la tangente, con lo que queda en el denominador, aplicamos una equivalencia y una vez llegados aquí, comprobamos que sale 0 partido por 0, en realidad he elevado a 0 partido por 0, podemos aplicar la regla del L'Hopital y el resultado es elevado a 5. El dominio de esta función pues es un cociente, por tanto no existirá cuando esto sea 0. Resolviendo esta ecuación, pues, tenemos claro que aquí los exponentes son iguales, por tanto x igual a menos x, 2x igual a 0, y el único valor que anula el denominador es 0, por tanto el dominio son todos los reales menos el 0. En cuanto a los puntos de corte, pues empezamos por el eje x, que hay que hacer igual a 0, el cociente es 0, por tanto el numerador es 0. Pero este numerador no puede ser 0, porque es la suma de una exponencial más otra, y las exponenciales son positivas, por tanto la suma de dos cantidades positivas no puede salir 0. Por tanto, no hay punto de corte con el eje x. Con el eje y es totalmente imposible, porque acabamos de decir que el dominio son todos los reales menos el 0, luego no puede haber punto de corte. Para las simetrías, comprobamos si la función es par o es impar, y en este caso haciendo f de menos x, nos sale esto, que si nos damos cuenta es exactamente lo que tenemos aquí, salvo por el denominador. El denominador está cambiado de signo, luego ese signo menos lo podemos sacar, y llega a la conclusión de que f de menos x es igual a menos f de x, por tanto la función es impar y, lo que es más importante, la gráfica es simétrica respecto del origen. En cuanto a los intervalos de crecimiento y decrecimiento, deberíamos saber que se mira estudiando el signo de la derivada, nos ponemos a ello, derivamos, aparece esto, y ahora al desarrollar estos cuadrados resulta que este de aquí se va a ir con este de aquí se va a ir con este, y esta cantidad de aquí, elevado a x por elevado a menos x, es 1. Por tanto, termina quedando como derivada esto de aquí, que es una cantidad negativa siempre entre una cantidad positiva siempre. Por tanto, la derivada siempre es negativa y la función es decreciente en su dominio.